Cuando hablamos de primeros frutos o diezmos o ofrendas, no estamos hablando de algo religioso, algo que es seco, algo que es una imposición o un castigo, sino estamos hablando de una de las más grandes oportunidades que produce grandes beneficios, no solamente para nosotros, sino para la gente que nos rodea a nosotros. Y vamos a ver ahorita una historia donde vemos eso con claridad. El domingo pasado el pastor Raúl trajo una enseñanza, como yo le dije a él, me llevaste a la escuela. Y la gente piensa que uno sabe mucho, pero cuando yo escucho a un maestro de la calidad del pastor Raúl, dice, me llevaste a la escuela, él me dice, pero es que yo aprendí de ti. Sí, pero papá, lo que el Espíritu puso y reveló a través de ti fue una cosa que me trajo a la memoria, cosas que a veces blancos que uno dejó de llenar en su vida o en el área de la economía, que tiene que llenarlos. Yo el domingo pasado, a través de lo que es generosidad, llené blancos en mi vida. Diga blancos. Diga necesito en el área de la generosidad llenar los blancos que están vacíos. Pues yo te voy a llenar blancos, te voy a ayudar en este día. Ahora, él usó la palabra esencia, y la palabra esencia me llama la atención, porque la esencia de la generosidad, y yo dándole vuelta y vuelta a esas palabras porque me gusta poder entender algo. Yo siempre digo que en el reino, cuando usted recibe una buena enseñanza, si usted capta algo, no lo suelte, madúrelo, asegúrese que usted lo va a entender, y cuando lo entiendan, abrácelo. Y abrácelo para que se formen hábitos en nosotros. Uno de los problemas grandes en el cuerpo de Cristo universal, no solamente aquí, es que nosotros no hemos desarrollado hábitos en el área de una verdadera generosidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de generosidad, estamos hablando del núcleo de lo que Dios es. It's called the core of what God is. El núcleo, el centro. Y el centro de lo que Dios es que Dios es un Dios generoso, porque Él dio, Él sigue dando y dará el día de mañana. Entonces, nosotros a veces escuchamos cosas que nos motivan. La parte yo le llamo almática, pero como he estado estudiando últimamente el poder de la conciencia del hombre, que fue el problema que tuvo Elías, no voy a entrar en eso, estoy cocinando, porque estaba en el espíritu, pero de momento la conciencia tomó dominio y terminó en una cueva. Amén. Y cuando hablaba de esencia, yo pensaba en Dios, el núcleo. Su generosidad no es que Dios tiene generosidad, Dios es generoso. Es lo que lo representa a Él, es lo máximo, es el núcleo. Y eso es interesante porque la pregunta es, ¿y qué nos ha dado Dios? Porque en el día de Pentecostés vemos a los discípulos, 120 gente fueron allí y tremendo, y hablamos de estas cosas y fueron investidos con su poder. Pero esto no fue lo único. No fue lo único lo que recibieron, amado. Es interesante, este regalo contenía otros más, y cada uno comprado con la sangre de Jesucristo. Si nosotros no entendemos claramente, correctamente, el principio que estoy cocinando, la historia del principio. Ayer yo estaba estudiando Génesis capítulo 1, llevo 2 días leyendo lo mismo, porque digo, ahí tienen que ver más cosas que verdaderamente me ayudan. Cuando yo leo un libro, yo sé que tengo algo en mis manos que es importante, y sé que el primer capítulo es vital para yo terminar el último capítulo, que es donde cierra todo. Entonces, cuando hablamos de la generosidad de Dios, la pregunta es, de muchas cosas que Dios nos ha dado, ¿qué Dios nos ha dado a nosotros? El regalo de la gracia. Pastor Raúl dijo 4 cosas importantes de la generosidad. Nos acerca al corazón de Dios, nos acerca al núcleo. Usted sabe que cuando hablamos de corazón, el corazón está más o menos aquí por el centro, aunque la palabra corazón en la Biblia es conciencia o pensamiento, pero nos acerca al núcleo de Dios. Número 2, Él dijo, multiplica lo que damos. Y vimos el caso de la viuda, que ahorita vamos a ver quizás algo sobre eso. Déjame buscar mi teléfono aquí porque voy a tener que leer un pasaje. Ok.
Número 3, él dijo que generosidad produce bendición. Pero dijo algo, dijo que produce fruto eterno, porque lo que sale de mi mano que le pertenece a Dios y luego lo que yo doy que me pertenece a mí no sale de mi mano, entra en mi destino, entra en mi descendencia o la descendencia de Dios, entra en fruto para generaciones. Nosotros estamos aquí hoy basado en aquellos 300 personas que terminaron con nosotros en este edificio, que muchos de ellos ya no están aquí. Gracias a su generosidad pudimos entrar aquí. Ellos impactaron naciones aquí, impactaron visitas que están aquí. O sea, lo que tú dejas ir de tu mano que le pertenece a Dios, ahorita vas a ver que es multiplicado. Lo cuarto que el pastor Raúl dijo es una esencia. Pues es porque estamos hablando del mismo Dios. Hay ciertos elementos en la cocina, esa hojita de laurel que para mí es una hoja. Yo la primera vez, pero ¿qué rayo hace una hoja seca dentro de la comida? Acuérdate, nosotros los hombres vemos las cosas en esa área. Ustedes las mujeres, ahorita yo dije, ustedes son dadoras de la vida. Ustedes entienden cosas de los hijos que nosotros los hombres no lo vamos a entender. Ustedes van a percibir cosas en sus hijas y van a tener un discernimiento que nosotros no lo vamos a tener, porque somos diferentes. Pero eso es otro tema. El regalo de la gracia es el primer regalo. Él nos da el regalo de la gracia. Efesios 4:7, a cada uno nos fue dada conforme, o la gracia conforme a la medida. Diga medida. Cada uno de nosotros tenemos una medida, un don que se nos fue entregado. Lo segundo, el regalo de la salvación por la fe. Por gracia sois salvos. Esos son regalos. Eso no es que tú lo vas a tener. Si tú viniste a Cristo, tú tienes el regalo de gracia. Y si no estás en Cristo, estos regalos están esperando que tú los desenvuelvas. El Señor te los quiere entregar en este día. El regalo de la justicia, Romanos 5:17. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Me gusta que Pablo usa la abundancia de la gracia. Entonces, cuando Dios nos da algo, Él lo da abundantemente. El regalo de la paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14:27. No como el mundo o las cosas naturales la dan, yo se la doy. El regalo del gozo. Oh my God. Me gusta porque Él le dice, estas cosas os he hablado. Es importante. Porque se supone que cuando tú recibes, no escucha, porque uno escucha la palabra, pero es escuchar y recibir. Cuando tú escuchas y recibes la palabra, Él dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Quiere decir que hay un gozo dentro de nosotros que está esperando que se cumpla al momento que tú recibes y se te ilumina la palabra de Dios. Es que a veces una de las cosas que yo escucho mucho dentro del cuerpo de Cristo es las tribulaciones, esto y lo otro, pidiendo por ello, por ello, por ello. Y la gente, si entendiera, nosotros entendiéramos que la palabra produce gozo, pero esa palabra cumple Romanos 10:17. Fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y yo le incluyo que una vez se te revela por la fe el evangelio de Cristo, el gozo del Señor se convierte en tu fortaleza. Estamos discipulando hoy aquí, ¿ok? El regalo de su palabra, porque las palabras que me diste, my goodness. O sea, Jesús no recibió nada porque Él lo buscó. Jesús recibió del Padre porque Él vino del Padre y regresó al Padre. Les he dado y ellos la recibieron. Me pregunto, desde que empezamos esta campaña de generosidad aquí, ¿cuántas de las personas que han escuchado han recibido lo que hemos enseñado? Es una pregunta nada más. Porque para que la palabra se active, las promesas, es una forma de Dios hacer las cosas. Dios tiene un sistema. No porque Él necesita lo tuyo, sino porque tú necesitas poner por acción, amado, lo que tu conciencia te quiere negar, que es creer que si Él dijo, dad y se os dará, y tú le dices a tu conciencia,
cállate, porque el Espíritu de Dios vive dentro de mí y el Espíritu me dice, confía en esa palabra. ¿Estamos aquí? Okay. Me llama la atención porque cuando usa la palabra recibir, es recibir lo que te dan. O cuando habla de conocer, habla de tú por los conceptos intelectuales de tu vida, conocer lo que se te está diciendo, y habla de creer en ese Juan 17:8 que tiene tener por seguro y por cierto para nosotros aceptarlo como una verdad, y eso se convierte en fe. El octavo regalo, el regalo de la gloria. Interesante que ese regalo habla de la perfección y habla de que nosotros somos uno como el Padre. Juan 17:22 y 23. La gloria que me diste, yo les he dado. Entonces nosotros no vamos a recibir gloria, nosotros poseemos gloria. Lo que nos hace falta entender que esa gloria opera dentro de nosotros, pero la gloria de Dios, para que sea manifestada a su totalidad, nosotros tenemos que empezar con ciertas cosas que hemos sacado de lado, como los primeros frutos. Y estos son los temas que nadie quiere hablar, y uno debe tener un don para hablarlo, porque verdaderamente me decía esta mañana una visita y me dijo, wow, yo estoy de visita, pero en la forma que usted enseñó lo que enseñó, por primera vez yo lo recibo. Quiere decir que es importante no solamente tú hacer un delivery, es importante tú vivir lo que tú dices que hay que hacer. El regalo del Espíritu Santo, ese ya usted sabe, todo el mundo le gusta el Espíritu Santo porque es una grande bendición. Nosotros tenemos una cantidad de regalos. Ahora, yo les voy a hablar del principio de la multiplicación. Es un principio simple, sencillo, pero las Escrituras están llenas de ejemplos de que al momento que algo se le entregaba a Dios porque le pertenecía a Dios, nadie podía detener la multiplicación de eso. Hay una historia en el libro de Lucas 9, por favor, apunte esto. Yo espero que algunos estén tomando nota y miren su Biblia. Pero lea Lucas 9, versos 12 al 17, para que usted entonces entienda un poquito más de lo que yo estoy hablando aquí. No lo puedo leer porque son muchos versos, pero es una historia de multiplicación poderosa. Después que Jesús le enseñó al pueblo por horas, a veces hay que estar enseñando por horas hasta que de momento, ¡wow!, alguien recibe algo. Le dijo, siéntense, porque a veces nosotros estamos tan afanados, a veces nosotros estamos tan afanados en la vida, y a mí me ha pasado que en vez de sentarme como parado. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es el afán? Pero ese soy yo. Y le dice que se sienten para darles de comer. Hoy ustedes están sentados y están comiendo. Ahora, todos estamos familiarizados con esa historia. En el verso 13 les dijo a ellos, ustedes denles de comer. Y allá enseguida vino uno, es que lo que tenemos es 5 panes y 2 peces. Pero antes de aclarar eso, quiero decirle algo a las mujeres. Escondido en esta historia, que mucha gente ni se da cuenta, o mucha gente no lo dice, pero yo lo voy a decir. Hay una madre que le preparó un almuerzo a su hijo, y lo menos que esta madre esperaba, que esa obra que ella hizo en silencio, que metió en ese Ziploc bag, que ese trabajo que estaba haciendo en su maternidad iba a manifestar uno de los milagros que íbamos a hablar hoy en día. ¿Qué quiero decir? Mamá, no importa cuán pequeño sea lo que tú hagas con un hijo, o cuán pequeño sea lo que le des a ese hijo, si le das de comer, dile que comparta. Dile que al momento que alguien, que el Señor le pida lo que tiene, que se lo dé, porque un milagro de multiplicación va a ser. Explíqueme, obispo, déjame, eso es de Milton, pero lo de explíqueme. Imagínate que 12 hombres llegaron en una caravana, porque cuando el niño le entregó eso, que es la primera ley, fue que, diga, multiplicado.
Entonces las cosas tienen que ser bendecidas. El Señor los tomó y dice la Escritura que lo bendijo, oró por eso, y las cosas tienen que ser bendecidas para ser multiplicadas. En el nuevo pacto ya recibimos la bendición de Dios. Estamos sentados en lugares celestiales. El problema no es ese. El problema es que Dios trabaja por una ley, la ley de la siembra y la ley de la cosecha. Y podemos ver a través de la historia que Él nos tenía que dejar una forma de hacer las cosas para nosotros poder poner en activación o nosotros sembrar una semilla. Tú puedes pedir que Dios te multiplique, pero si no has sembrado una semilla no puede haber multiplicación. Es bien difícil amar a una persona que no ama al otro. Yo no puedo invertir en aquello que yo no amo. Nosotros no podemos hacer nada en nuestra vida. Un esposo no puede invertir en su esposa si verdaderamente no la ama incondicionalmente y viceversa. Eso es bien importante. Si yo no amo a Dios verdaderamente, yo nunca voy a reconocer que a Él le toca el 10%. No lo voy a reconocer. Acuérdate que no es escucharlo, es aceptarlo. ¿Se acuerdan en la ceremonia de boda? Se aceptan los unos con los otros hasta que la muerte. Usted conoce todo esto. Una persona me dijo, añádale hasta que el divorcio lo separe. No. Hasta que la muerte. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos la ley de la siembra y de la multiplicación. Escucha bien, Dios nos ha dado a nosotros el principio de la multiplicación de siembra y cosecha para nosotros poder manifestar la abundancia y tener siempre semilla para regar. Cuando en el Antiguo Testamento la ley se le dijo a los agricultores: cuando recojan la siega, todo lo que caiga en el borde del campo, toda la semilla y toda la cosecha que caiga en el borde del campo, ustedes no la toquen para que vengan gente que necesitan y puedan saciarse como ustedes se sacian. Eso es una ley de siembra y multiplicación. Ahora nos damos cuenta porque en Israel los agricultores que entendían y operaban a base de eso siempre tenían buenas cosechas. ¿Estamos aquí? Ok. Lo que muchos creyentes fracasan en entender es que antes que tu economía sea multiplicada, tiene que ser bendecida. Tiene que venir al Señor primeramente. Diga al Señor primeramente. En mi casa, uno de los recuerdos que yo tengo de cómo vivía la generación de mis padres, en aquellos tiempos usualmente la madre quedaba en casa, tenía la crianza de los hijos, pero el padre tenía que trabajar. Y aquellos padres, mi papá, yo vi cosas, ¿cómo se llama? Pay slip, era 35 centavos la hora. Y trabajaba de lunes a sábado. La gente dice, hoy hay que trabajar tan duro. Esto siempre ha sido la norma. Y una de las cosas que me llama la atención es cómo nosotros, y ahora lo entiendo, cómo mi papá siempre, con lo poco que ganaba, pudo criar 7 más una, que era una prima, éramos 8. Y siempre en mi casa no era que había sobreabundancia, pero había lo necesario. Y una de las cosas que me llama la atención, mi papá, cuando yo iba con él al supermercado, que ese era el viaje de mes, había que esperar a fines de mes, siempre que compraba, cuando llegaba a mi casa, lo primero que hacía, preparaba de lo que compró 2 bolsitas aparte. En aquel tiempo eran de papel. Para la mamá de él, un saco de arroz, un saco de azúcar, un de estos de café, qué sé yo, habichuelas que eran. Y uno aparte que era para si un vecino tenía necesidad. El de mi abuela se lo llevábamos nosotros, el otro quedaba ahí en casa, y siempre que un vecino tenía necesidad, ahí estaba. Nosotros nadie podía tocar eso. Ese es el principio de los primeros frutos. Entonces la gente piensa que es tener mucho. No, tú puedes tener mucho, pero se te va como puedes cantar la canción, me gusta la gasolina, lo sigues gastando.
Es que a gente le gusta la gasolina, la ponen, la quitan, la ponen, la quitan. Entonces, anteriormente, vimos que cuando damos primicias, nuestro aumento, los diezmos, el resto es bendecido. Mira lo que dice Romanos 11, verso 6. Si las primicias son santas, diga santa. Esto es importante porque la palabra santa en el griego es separada. Si lo primero, para ponerlo en lenguaje popular, si lo primero es sacado aparte, ¿se acuerdan algunos de ustedes el Christmas Club? ¿Se acuerdan? Eso era chévere. Que usted iba a cambiar el cheque y lo primero que te sacaban era el Christmas Club. Y eso estaba ahí en el banco, tranquilito. De las primicias, tú estabas poniendo algo que tenías que considerar que no era tuyo, porque si no te lo ibas a comer. ¿Qué es lo que pasa con los Roth IRA y los 401k? Que mucha gente cambian las inversiones que están haciendo para que lleguen a una edad de clásico, para comprarse un carro, para comprarse esto. Y el problema es que acaban de violar el principio y cuando tienen la necesidad no la hay. Así está pasando en el reino de Dios. La gente se está comiendo lo del Señor y lo de ellos. Entonces siempre estamos hablando de escasez porque no hemos entendido toda la historia. Si las primicias son separadas o presentadas a Dios primero, también lo es la masa restante. Pero cuando, que es el 90%, pero mira lo que dice. Si la raíz, diga raíz. Esto es importante porque es lo primero lo que va a determinar cómo opera la raíz. Si la raíz es separada, también lo serán las ramas. Sígueme porque esto es importante. En otras palabras, cuando nosotros miramos una raíz, y le voy a dar un testimonio ya mismito de eso, la raíz viene siendo el core, el centro, la esencia de la economía. Porque dice, si la raíz ha sido separada, quiere decir que lo que yo le doy al Señor es lo que determina el tipo de raíz que mi economía va a ser. Sígueme, mira lo que dice ahora. También lo serán las ramas. Entonces, obispo, ¿qué es lo que tiene que ver la raíz? Bueno, la raíz es la función primaria y más importante de toda planta. ¿Por qué? Porque ellas van a tomar del agua, la palabra, y de los nutrientes, la iluminación de la palabra. Ahora, es interesante porque los otros días, hace 2 días atrás, mi esposa me escuchó cuando yo se lo mencioné. Yo estoy mirando con este frío y yo tengo unos árboles que me dijeron que eran de flamboyán. Y usted sabe que esos son plantas tropicales, que ya no aguantan el frío de aquí. Entonces, las que están en los tiestitos, que no las saqué porque pensé, vamos a esperar que pase el frío y cuando pase febrero y en marzo que se hace lo que hay que hacer. Noto que hay una de ellas que está creciendo y está verdecita. Y eso me llama la atención porque es un tiesto como de 1 galón o 1,5 galones. Y veo que la planta ya tiene como 3 pies. Vi que el tronco se ha ensanchado y dije, wow. Y dije, espérate, déjame sacar esto de ahí, buscar otros tiestos. Yo tengo tiestos de estos negros siempre porque estoy sembrando hasta que la planta está lista para entonces ponerla en la tierra. Y voy y busco, traigo 2 sacos de buena tierra, hago todo, preparo todo. Y cuando voy a levantar el tiestito negro, y ahí me viene iluminación. Y el Señor me dice, ¿viste? Cuando la raíz es separada, ¿lo puede entender? Y yo dije, espérate, la dejé tranquila y dije, I'm sorry, la raíz de ese árbol encontró una iluminación, un huequito, que es lo que yo quiero que nosotros encontremos en este día, ese huequito donde la duda nos ha opacado, ese huequito donde la desobediencia nos ha
quitado ese huequito de una palabra que dice, espérate, si la raíz es saludable, yo tengo que darle mantenimiento a mi raíz. La dejé allí, dejé el tiesto, dejé la tierra y dije, espérate, esto yo no lo voy a tocar hasta que no llegue febrero o marzo, que es cuando se deben plantar las cosas. Así mismito es la economía de Dios. Para los que no saben, el almuerzo que este niño tenía, yo hice el research, no eran panes como los que tú compras, el pan cubano, el pan boricua o el pan de Publix. Cuando tú miras bien, en aquel tiempo la gente de escasez, lo que podían comprar no eran migajas, pero era lo que sobraba de la masa. Hacían como unas galletitas, como que era un pan tan finito que si tú le hacías así, se harina. El pez que se menciona aquí, los dos pescados eran como dos sardinas. De hecho, para aquellos que no saben, en el mar de Galilea hay muchas sardinas. Estamos hablando de que es algo que una madre preparó para un hijo sin darse cuenta del efecto que iba a tener la loncherita del nene. Si la raíz es separada, también lo serán las ramas. Y ese es el problema que nosotros tenemos, que nosotros no estamos cuidando lo que es de nosotros. Ahora, cuando tú le das al Señor lo primero, Él pone en acción la ley de la multiplicación o bendición o promesa. ¿Dad y qué? Y usted dirá, pero ¿y por qué el Señor nos pide eso? Bueno, a los judíos les dio 10 mandamientos. Y a medida que ellos seguían tratando de entender que no los guardaron, le añadieron hasta los 617. Y todos podemos ver la historia del pueblo desde que salió de Egipto hasta que entró en Canaán, hasta que entró a la tierra prometida. Todos tenían una crisis con abrazar lo que Dios le había hablado desde antes de aquellos primeros padres. Es interesante porque dice, cuando tú le das al Señor lo primero, pone en acción su bendición. En otras palabras, donde el gozo abunda, fluye la generosidad. Gracias por su entusiasmo. Por eso es que yo le voy a pedir a Omar que monte la canción. Yo tengo un gozo en mi alma. Porque, amado, cuando usted habla con los hermanos en Cristo, ¿usted no se ha dado cuenta que mucha negatividad hay? No, estoy pelado, estoy esto y lo otro. Porque tú te estás comiendo lo que fortalece la raíz y te estás comiendo lo tuyo. Porque no tienes un sistema bueno de mayordomía interna en tu vida. Uno sigue usando la tarjeta de crédito y cuando ya a fin de mes uno dice, rayo, ¿y qué pasó? Tú te echas $1,000 en el bolsillo si los tienes, o te echas 500, o te echas 100. Y a los 2 días tú dices, ¿pero qué pasó aquí? Porque no nos damos cuenta. Pero dentro de la mayordomía de Dios, Dios nos deja secretos para nosotros poder entender todas estas cosas. Hasta que no le dieron a Jesús los 5 panes y los 2 peces, no hubo multiplicación. Nadie le puede ganar a Dios en el dar. Tú y yo no le podemos ganar a Dios en el dar. La segunda llave, solamente lo que tú das puede ser multiplicado. Hay una escritura que el pastor Raúl, y como ahora tengo un poquito más de tiempo, Kiko, te saludo, papá. Me voy a dejar crecer la barba de nuevo. Porque mi esposa dice, no, que me veo viejo. Está bien, pues tú un viejo sabroso. Pastor Raúl, cuando citó esto, no fue aquí. Ok, ya mismito llegó, ya lo tengo aquí, 2 Corintios. Él habló de la viuda. ¿Se acuerda? La viuda de Sarepta. Hasta que ella no dio el poco de harina y de aceite, no fue multiplicado. Yo quiero que tú entiendas, amado, y lo voy a seguir repitiendo. Yo lo he dicho aquí muchas veces, hasta que nosotros no ponemos nuestra confianza, hasta que nosotros no le damos a Dios lo que le pertenece al Señor, vamos a seguir operando con nuestra conciencia carnal. No quería usar esa palabra, pero es natural. ¿Se acuerda Adán?
Todo lo que está aquí te pertenece a ti, excepto un árbol. De todo lo que había ahí, el hombre decidió tocar lo que no era de él. Ahora piensa un momentito, ¿qué ha pasado en tu vida? Porque tú tocas las cosas de Dios. ¿Cómo tú ves tu economía? ¿Cómo tú ves la multiplicación? No quiere decir que nosotros somos gente mala, no, yo no estoy hablando de eso, yo le estoy hablando de unos principios que hasta que nosotros no operemos en ellos, no vamos a ver la realidad de los principios. Como cuando uno trata con una pareja y uno brega con esa pareja, hay unos principios que ambos tienen que colaborar. Primero tienen que reconocer que los dos contribuyeron a la crisis, porque las parejas siempre están buscando a quién echarle la culpa. No, hasta que usted no reconozca lo que usted contribuyó a la crisis y lo recibe y lo crea y pida perdón, no vamos a ver multiplicación. Hasta que tú no des lo que te toca a ti dar. Mira, lo voy a decir de esta manera. Todos los que dejan todo, valga la redundancia, en la mano de Dios, eventualmente verán la mano de Dios en todo. Voy a repetirlo. Todos los que dejan todo en las manos de Dios, eventualmente verán a Dios en... ¿Cuántos quisieran experimentar eso? Pues desde hoy en adelante vamos a comenzar a separar nuestras, diga, primicias. Lo primero. Ahora, el diezmo no te toca a ti. Tú no estás dando diezmo. Nunca diga que yo doy los diezmos en la iglesia. Usted no puede dar lo que no le pertenece a usted. Usted está devolviéndole al Señor lo que le pertenece al Señor. Amén. Cuando el niño dio los 5 panes y los peces, lo único que tenían fueron bendecidos. Solamente cuando nosotros sacamos lo primero es que tiene el potencial para ser multiplicado. Lo creas o no lo creas. No olvidemos que los diezmos, primeros frutos, no son nuestros. Lo nuestro es el restante, y ahí es que nosotros comenzamos a dar. Déjenme darle una diferencia de lo que significa ambos. Diezmos es devolver a Dios lo que Él dice que es suyo. Ahora, yo enseñé aquí en mi primera intervención vida y no ley, que en el nuevo pacto Jesús lleva las cosas a otro nivel. Aunque se usa la palabra diezmo ahí, por ejemplo, en el nuevo pacto Jesús no usaba la palabra la niña murió o Lázaro estaba muerto. Él usó la palabra Lázaro y la niña duermen. Siempre lo llevaba a una dimensión más alta. En el nuevo pacto, en el antiguo pacto dice que el hombre no debe adulterar con una mujer o tener una relación íntima con una mujer. En el nuevo pacto lo lleva a otro nivel. Dice, de tan solo mirar una mujer y codiciarla con la vista, de ciertamente ya adulteraste. Si todo en el nuevo pacto Dios lo lleva a otra dimensión, aunque habla del 10% como separado para el Señor, se supone que en el nuevo pacto tú no das porque dice la Biblia que es un 10%. Tú das porque tú eres generoso y tú estás agradecido de los regalos que Él te dio. El regalo de paz, el regalo del Espíritu Santo, el regalo... Ok. Ahora, recordemos que nosotros no podemos dar lo que no nos pertenece a nosotros. Por eso dice, dad y se os dará. Lucas 6:38, dad y se os dará. Es la ley de Dios. Él no necesita tu dinero, Él lo que necesita es tu obediencia y que tú puedas creer lo que Él dice en su palabra. Tú no puedes decir, no, yo conozco a Dios. Mira, amado, yo todavía en 42 años de ministerio todavía lo estoy conociendo. Pero tampoco voy a obviar las cosas que ya se me han revelado, porque entonces estaré pecando, le estaré faltando. Ahora, qué interesante que nosotros no podemos dar lo que nos pertenece. Los primeros son fruto del Señor, lo que me lleva a entender que el dar mi diezmo no es dar, es devolver lo que no es mío. ¿Cuál es el principio aquí, obispo? Fácil, que la economía que nos da o que nos queda después de los diezmos tiene que ser compartida para que sea multiplicada.
Eso se ve a través de toda la Biblia. Y hemos estado enseñándole, aunque esto toma años y años, porque la Biblia habla más de economía que cualquier otra cosa, porque el Señor sabía que iba a ser una de las debilidades. Por eso usa el nombre de Mamón, que es el dios de la economía. Eso, un nombre que se lo dieron los babilonios al dinero, porque no es el dinero lo que es malo, es la intención o la capacidad o cómo el hombre piensa del dinero. Cuando lo gasta todo para él. Mira, amado, usted siempre comparta primero con el Señor. Usted quiere ver como ese árbol que yo tengo allí, que ahora yo tengo que tener mucho cuidado porque esa raíz tiene que estar profunda. Y yo quisiera que usted viera el tiestito, que es un tiestito así, y aquel tipo está como así de alto y verdecito. Y a veces yo miro en el cuerpo de Cristo, hay gente que han perdido el verdor, presos de las deudas, cautivados por los deseos de ellos en gastar, gastar, gastar y gastar. Que mucho de eso, amado, invertido en el reino de los cielos, puede avanzar demasiadas de cosas para nosotros seguir llevando este evangelio, que hay que seguir llevándolo. Ahora, en Mateo 25, Jesús habla de una historia de 3 mayordomos. A uno se le confían 5 talentos. Cuando el tiempo llegó, devolvió el Señor con 5 más. El Señor le dijo: bien hecho, siervo fiel. Verso 21 de Mateo 25. Al segundo le da 2 talentos y de la misma manera este lo multiplica. Al tercero le confía 1 talento y le dijo al Señor: aquí está lo que es tuyo. Verso 25. Y le entregó solamente lo que era del Señor, no lo multiplicó. Me llama la atención que el Señor lo dice: siervo malo y negligente. Yo creo que cuando el Señor dijo eso, no está haciendo una referencia de decirte a ti, siervo malo y negligente, porque si lo digo así o si lo expreso así, muchas personas se van a ofender. Lo que yo quiero que veamos es el principio que nuestro Señor nos está mostrando. Siempre que usted lea algo, que lo dijo Jesús, yo aprendí con el doctor Bob Nichols hace más de 20 o 25 años atrás. Me dijo: Roberto, siempre pregunta por qué Jesús dijo lo que dijo. ¿Cuál es la razón detrás? ¿Te has dado cuenta que a veces tú te ofendes por algo que escuchaste o te dijeron, pero tú no entendiste correctamente lo que tú piensas que entendiste? Y se te pasa. Porque cuando tú obvias lo primero, amado, o cuando tú te ofendes, o cuando tú dices: yo no quiero escuchar de eso, yo lo que quiero es que el Señor me bendiga, es que no puede haber nada sin semilla. Es un principio de Dios, mis amados hermanos. La salvación tuya es gratis. Cristo la compró por ti, lo hizo por gracia. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de mi vida ahora. La gente piensa que va a ir a calles de oro, mal de cristal, te corta. Si te vas a un mal de cristal, te vas a cortar. No, esos son frases que se ponen ahí para uno entender que verdaderamente hay ciertas cosas que quizás tienen unos beneficios. Pero cuando tú miras, nosotros vivimos en la tierra, toda la vida vamos a vivir en la tierra. La palabra dice que aquí en la tierra vamos a regresar a juzgar a la tierra. Y yo estoy hablando de ahora, cómo yo puedo vivir una vida bendecida. Entender que cuando yo doy mis diezmos, no es vida, sino es vida, perdón, no es ley. Entender cómo se multiplica mi economía. Cómo yo no voy a entender cuando yo digo que yo amo a Dios con todo mi corazón. No. Es como aquel esposo, aquella esposa que dice que ama al Señor con todo su corazón y le es infiel. Es como aquel soltero, aquella soltera que dice que ama al Señor con todo su corazón y está teniendo relaciones íntimas fuera del matrimonio. Usted se da cuenta que nosotros obviamos ciertos elementos en la relación con Dios y después nos preguntamos: wow, mi vida como que arranca pero se apaga. Es que violamos los principios de Dios. Y el Señor te ama, ¿oíste? Tú eres especial, la niña de sus ojos. Él te quiere con todo el corazón. Pero Él dice: lo mío es mío. Hasta que tú no entregas la raíz, el resto no va a ser multiplicado.
Entonces, no me malinterprete con este Mateo 25. No estoy infiriendo que aquel que solamente diezme es malo y negligente. Lo que estoy diciendo, el principio aquí es sobre el mayordomo fiel. Porque la vida nos traiciona. La conciencia nos traiciona. Las cosas que nos pasan alrededor de nuestra vida nos traicionan. Y a veces cuando usted toma una decisión de algo, no espera el día de mañana. Cuando usted sepa que dejó las llaves en una esquinita, que usted sabe, wow, yo dejé las llaves por allá, y sabes que mañana no te vas a acordar, levántate, busca las llaves y ponla en el lugar donde van. ¿Me está entendiendo? Lo estoy haciendo de una forma simple para entender que Dios ama al dador alegre, porque el gozo es lo que nos mueve ¿a qué? A nuestra generosidad. Escucha bien. Cuando miramos Malaquías capítulo 3, menciona diezmos y ofrenda, verso 8. En otras palabras, con el diezmo yo adoro a Dios, pero con la ofrenda de lo que es mío, yo lo alabo. Voy a repetirlo. Malaquías deja con claridad establecido diezmos y ofrenda. Porque cuando yo le doy al Señor lo que le pertenece a Él, yo estoy reconociendo que Él es el dueño de todo. Yo estoy honrándolo. Es como cuando los hijos quizás en Navidades se unen los 2 o 3 hijos y dicen, mira, yo le quiero regalar esto a papi o a mami, vamos a hacerlo en todo, que él ha estado esperando, y como es un poquito más caro de lo que ellos puedan manejar, cada uno de ellos pone algo, y cuando el viejo o la viejita, no, o la mamá o el papá recibe, el padre se siente honrado porque recibió lo que él estaba esperando. ¿Cuántos se gozan de eso? Déjenme ir aterrizando para... Dios quiere bendecir y multiplicarnos. Él habla en el verso 8 de remover la maldición, la bendición, la multiplicación, ponerla. Pero la verdad es que Dios puede causar que nuestra economía vaya más lejos que lo que nosotros podemos hacer con nuestra astucia. Hay gente que se creen tan listos. ¿Se acuerda de Chapulín? No contaban con mi astucia. Pero Dios puede hacer más con tu diligencia, con tus habilidades. Entonces, damos al Señor primero para que nuestra economía sea bendecida. Y damos por encima de nuestros diezmos, porque solo lo que se comparte puede ser multiplicado. ¿De qué? De lo nuestro, de lo que me pertenece a mí. Es lo único. Hoy cuando salgamos de aquí, y el miércoles cuando usted venga, yo no lo puedo hacer por usted. Tenemos que desaprender y reaprender. Nuestra cultura es dame. Años atrás yo siempre sacaba las 2 primeras semanas del año y me iba de ayuno. Siempre, porque yo necesitaba escuchar a Dios si voy a dirigir a su pueblo. Tú no puedes dar lo que tú no recibes. Y la gente llevaba 800, 900 peticiones de oración. Yo llegaba a esta capilla, yo me iba como a unas 2 horas de aquí, las acomodaba porque iba a estar allí 14 días, las ponía en un altar, las dejaba ahí, nadie las tocaba porque era una capilla. Usualmente cuando yo iba en enero no había gente en ese campamento, lo que había era frío. Pero a veces me daba tristeza de que cuando me ponía a leer las peticiones, todo lo que la gente hacía era pedir para ellos. Ore por mí para esto, ore por mí por un trabajo, ore por mí por aquello, ore por mí. Y decía, wow, qué mal le hemos enseñado a nosotros los pastores a la congregación. Todo es me, I. Por eso usamos la expresión, es que yo tengo derecho. Si tú estás en Cristo, tú perdiste tus derechos. Déjame volver a repetirlo por aquí, a ver. Si tú viniste a Cristo, tú no te perteneces a ti. Así no me digas que esto es mío. No, eso es de Él. El error más grande que en relaciones de matrimonio
nosotros no entendemos que nuestra relación de matrimonio, mi esposa no me hace completo a mí, yo no la hago completo a ella. Yo a veces escucho matrimonio, no, pues, yo estoy completo y mi esposa no está out. Tu esposa no te puede hacer completo, solo Cristo te hace completo. Ahora, mi esposa sí me complementa y yo la complemento a ella, y cuando estamos en desacuerdo buscamos los puntos medios. La semana que viene voy a estar enseñando de familia, estoy bien motivado en esa área. Lo que quiero decir, iglesia, y aquellos que nos están viendo, si tú comienzas a hacer las cosas basado en como las escrituras nos enseñan, créeme que al momento que tú le des lo que le pertenece al Señor, que el pastor Raúl dijo es la esencia de la generosidad, nosotros nos estamos acercando a esa esencia. Esta mañana yo estaba haciendo mi cafeíto, porque ese cafeíto yo lo hago por la mañana, y puse las manos así sobre la cafetera para calentarme. Y estas cosas a mí me ministran, porque la voz de Dios me dice: wow, viste, hijo, cuando estás cerca de mí, cómo pude sentir el núcleo de mi esencia.